Halo Combat Evolved. Han pasado más de 10 años. La franquicia ha crecido demasiado desde ese entonces. Cómics, libros, series, cortometrajes, secuelas, precuelas, spin-offs. En todo este tiempo, mucho se ha dicho de una de las franquicias más rentables de los videojuegos. Aún así, siento yo que tengo algo que aportar a la materia. En este video, no voy a hablar solo del juego, sino de todo aquello que rodea a este título, que lo llevó al éxito que es, así como abordar un par de temas que ocurren al mismo tiempo, pero fuera de esta entrega. Por eso y mucho más, llegó la hora de ir tras la pista de... ¿Qué cuenta? Este es el comienzo de la saga, y más que contarte la historia al pie de la letra, lo que quiero es explicarte qué la hace tan interesante. Para eso tenemos que viajar al pasado. Por allá de los últimos años de los 90, los videojuegos aún estaban en una etapa algo básica. Desde las pantallas pequeñas, con colores acordes, efectos de sonido limitado, y unos gráficos que a veces eran tanto el atractivo como el rechazo hacia un juego. Por aquellos días, era muy común que las maquinitas presentaran juegos planos. Sin ofender, claro, esto lo digo como un mero rasgo descriptivo. Es verdad que hay muchos juegos que ya se estaban aventurando en escenarios más complejos. Quizá el ejemplo más obvio es Doom, quien, aunque conservaba diseños de píxeles en 8 bits, ya había una cámara móvil. Las dimensiones para desplazarse ya no solamente eran de izquierda a derecha, sino que podías girar la cámara. Esos ya eran los planos X y Y, así, sin la Z. Por ahí en internet hay evidencia que muestra que el diseño iba a ser muy diferente. Por suerte se tomaron un año más para trabajar, lo que les permitió que no fuera exclusivo de computadora, sino que saliera en una de las primeras consolas más poderosas. Para muchas personas, en realidad, Halo es una mezcla de varios juegos, o bien se le podría considerar su evolución. Metroid, Doom, Half-Life. Es lo vasto de sus mapas, el control de la cámara, el diseño de sus personajes y la musicalización lo que lo hizo destacar. Literalmente, el título del juego alude a que esta entrega era la evolución del combate. Aquí había X, Y y Z. Había una gran importancia a la hora de balancear entre el movimiento del personaje y el de la cámara, pero esos son datos meramente técnicos. Lo importante aquí es hablar del juego y su historia. El juego inicia con una toma abierta del espacio, donde se ve una estructura en forma de anillo flotando en la nada. A eso le sigue la llegada de una nave en su dirección. Una de las cosas más interesantes de este juego es que inicia sin saber absolutamente nada. Y la verdad es que no importa. Es decir, eres el prota. Los aliens son los malos. Debes disparar para sobrevivir. Conforme avanza la historia, se te va revelando qué es lo más importante. La primera misión es ayudar a evacuar la nave que está siendo invadida por los feos. Luego de tomar una cápsula, aterrizamos en una superestructura para descubrir que tiene un bioma habitable para nuestra especie, muy similar a nuestro ecosistema. Agua azul, pasto verde, montañas en el horizonte. Primero que nada, la misión siempre será sobrevivir. Después de eso, en este punto, se debe de reunir a los soldados sobrevivientes. Haces algo de exploración, pones en práctica las habilidades recién adquiridas, ya sabes, para familiarizarte con los controles. Practicas con las diferentes armas, aprendes a conducir, reconoces los puntos débiles de los enemigos. Por ejemplo, los grunts mueren de un disparo a la cabeza. Los jackals tienen un escudo. Si bien no es irrompible, conviene más buscar su punto débil antes que gastar 2 cartuchos enteros en quebrar su bloqueo. Los élites son más complejos, saltan para esquivar, tienen mejor puntería, son más resistentes. Algunos aprovecharán la corta distancia para ejecutarte con golpes cuerpo a cuerpo, muy letales por cierto. A mitad de la campaña se revelará un par de cosas interesantes. Lo principal es que el anillo, llamado Halo, es un arma diseñada por una raza muy antigua, con el propósito de privar al crecimiento de un parásito inteligente llamado Flood. En un rato me explico mejor. Durante esta confusión de bandos, el protagonista termina quedando solo en medio de diversos grupos, el Covenant, los Flood y los Centinelas mecánicos protectores del mundo anillo. Y eso, solo a grandes rasgos. Pero si quiero hacer de mi parte, ahora toca hablar de los libros. Una de las cosas que más me gusta de la saga es ver cómo los libros ayudan a complementar la historia, la hacen más larga sin desviarse del camino. A la fecha hay más de una docena de títulos de este universo. De los 7 que yo he podido leer, solo son 2 los que quiero destacar ahora. Si bien las propuestas innovadoras y revolucionarias que ofrecía era un rápido y llamativo audiovisual, la sincrónica publicación de los libros también fue un factor muy útil. El primero que debes leer es Fall of the Reach, o La caída de Reach en español.
La belleza de este título es cómo te cuenta los orígenes del protagonista, dándole un toque más que humano. Y como toda buena novela, no se limita a hablarte de Jon, sino que se acompaña de diversos personajes que, si bien no serán importantes en el futuro de la saga, sí lo son aquí, para el personaje, en su camino a convertirse en una leyenda. Si por mí fuera, pasaría horas hablándote de cada aspecto cool de este libro, pero no quiero tardarme tanto, ni perder el tiempo cuando tengo tantos duelos, y dedicarme solamente a hablar de Halo cuando hay canales mejor preparados para esta tarea. El segundo libro importante es el de Flood, y agárrate de tu asiento, porque no me lo vas a creer. Este título es la adaptación literaria del primer juego. Así como lo escuchaste, desde la primera hoja descubrirás que te está narrando qué es lo que está pasando en los primeros minutos del juego. Con las letras se recrea fielmente cada diálogo, cada escenario, cada personaje, cada evento y acción. Pasar a un libro a un videojuego, a un juego, a un libro, es una tarea muy difícil. Si no, pregúntale a las adaptaciones, son muy polémicas. Y aún así, nadie ha volteado a ver a tremenda joya. Y si es exactamente lo que se ve en el juego, ¿cómo es posible que me ayude a expandir mi pasión y conocimiento por la saga? Sencillo, lo mismo de lo que hablo cuando menciono una novela, es el desarrollo de múltiples personajes. Si bien el jefe sigue siendo el prota desde el principio hasta el final, la obra se toma su tiempo para que conozcas a otros personajes, entre ellos a varios miembros del Covenant, como los Grunts, Jackals y Élites. ¿Te quieres poner en modo experto? Ok. Ongoy, Killar y Sangheili. Así es. Leyendo los libros, descubres la historia de varias especies, y créeme, los malos tienen mucha historia por contar. Y antes de continuar, quiero explicar el origen de los subtítulos y la importancia de leerlos en este orden. Rich te presenta los orígenes de los Spartans como estos hombres genéticamente modificados, ideados para hacer armas letales en todo el sentido de la palabra. Su misión era erradicar una guerra contra una facción de revoltosos llamados los Insurrectos. No pasa mucho luego de la llegada de los Spartans para que apareciera el Covenant. Sin intención de arruinarte el final del primer libro, digamos que la misión debía ser atrapar a uno de los profetas jerarcas, pero accidentalmente una pequeña flota alien se encontró con el planeta poco antes de iniciar tan importante misión. Es en ese proceso de escape que la nave del jefe encuentra el primer mundo escudo llamado Halo. Este libro termina con el descubrimiento del anillo, mientras que el de Flood continúa exactamente en ese punto, describiendo a detalle qué es lo que pasa en el juego, hasta el final del mismo. De hecho, sin salirnos de esta línea, primer golpe repite la hazaña, continuando en donde se queda el juego, con el jefe y Cortana a la deriva, encontrando una nave y... bueno, ese es tema para otro video. Solo diré que es continuación inmediata, ergo va antes que Halo 2 y casi explica cómo es que sobrevivió Johnson. Pero se supone que este video es para explicar por qué es tan bueno el juego y no puedo solamente basarme en que los libros son geniales, porque esto es material extra. Bueno, ya lo dije, es innovador, mapas grandes, una historia simple pero atractiva. Los gráficos ahora parecen algo sencillos, pero en su momento fueron todo un desafío. De hecho, por ahí se dice que les costó tanto trabajo, que por eso les quedó desbalanceada la Magnum. Y como no todo es bueno, llegó el momento de hablar de... lo malo. Dejando de lado los libros, el juego explica muy poco. Si bien lo sencillo es agradable, también es negativo. El protagonista es serio, no reacciona, se dedica a actuar. Como tal, no hay hechos heroicos ni trascendentales que lo hagan evolucionar. De hecho, será el mismo Jon durante las primeras 3 entregas. Sus diálogos son mínimos, limitándose a responder cuando tiene que hacerlo, cuando lo necesita. Esa parte sí se opone un poco con los libros, ya que allí tiene más tiempo fuera del campo de la batalla. Y si bien hay partes donde no habla tanto, el narrador te explica qué es lo que está pensando, qué es lo que está sintiendo. Por ejemplo, acércate, ¿sabías que el jefe se enamora de una Marine? Así es. ¿Y ella sale en el juego? Temo que sí. Es la dama que debía de rescatar a Jon en el Pillar of Autumn. Sí, esa mera. Y... bueno. Su muerte en el libro pesa más, en el juego no. Nada, de hecho. Es más, como nota curiosa, la primera vez que yo lo jugué, como está en inglés, pues no sabía que tenía que detenerme, yo me seguí de largo. Otra emoción omitida es el terror que le recorre el cuerpo a su primer encuentro con el Flood, donde de hecho casi sucumbe, y Cortana tiene que interferir para poder salvarlo. A nivel mecánicas no se podía mostrar, pero quizá una cinemática habría estado bien, digo yo. Como pienso dedicarle un video a cada juego, no me extenderé más por el momento.
pero sí hay un punto que quiero tratar más adelante. Curiosidades. Aunque existen millones de curiosidades, yo solo quiero centrarme en una. El juego original, en su momento, llegó a México subtitulado, mientras que en España disfrutaron dándole sus propias voces. Incluso en su versión de aniversario, uno tiene que plantearse estar leyendo, si es que no conoces el idioma. Conclusión. Halo 1 es un buen juego. De pronto se me hace el más largo de la saga, y quizá un poco lento. Aunque tuvo su remasterización, esta fue más que nada gráfica. Los pasillos son largos. Correr y esconderse se vuelve un poco difícil, y más cuando aparece el Flood. Yo lo jugué luego de años de haber estado clavado en el 3, por lo que me causó varios conflictos sobre algunas armas, pero pues ese ya es tema mío. Muy recomendable si quieres adentrarte en la saga, pero a nivel historia se siente que no aporta mucho, más que nada por la carencia en la personalidad de sus personajes. Quizá Cortana sea la única que se salva. De mi parte sería todo. Gracias y hasta la próxima.